Bienvenidos a nuestra clase número 17. Vamos a estar siguiendo el tema de las exhortaciones pastorales para la iglesia. El tema de hoy va a ser las responsabilidades del ministerio. Vamos a seguir en la carta de Primera de Timoteo, hoy con el capítulo 3, comenzando con el verso 1. Y este verso comienza con una frase que constituye una invitación y afirmación de las bondades del servicio cristiano. Comienza diciendo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Considerando que la iglesia de Éfeso, que era donde estaba Timoteo, se había convertido en vitrina del evangelio para los gentiles, pero también blanco de crítica para los judíos. Pablo nos va a señalar en esta carta requisitos para el liderazgo de la iglesia, a fin de no poner en riesgo el testimonio del evangelio. Las condiciones establecidas no eran, o las que se van a establecer en aquel momento, ya están establecidas para nosotros hoy, no tienen el sentido de impedir o de desilusionar a aquellos que lo anhelan y que desean servir al Señor, sino más bien es para darle el sentido de compromiso que hay que mostrar hacia el Señor y hacia la iglesia. Las cualidades del aspirante deben de superar a los líderes de otras creencias a fin de poner en alto el buen nombre del Señor. Mateo 5:20 y Primera de Pedro 2:9. Nuestro primer punto es requisitos para calificar al ministerio. La primera es la integridad del ministro. Vamos a leer el verso del 1 al 3 en el capítulo 3. Palabra fiel. Dice: si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. En estas cartas se establecen tres tipos de ministerio, aunque voy a nombrar los tres. Esto que vamos a ver abarca para cualquier servicio que queramos hacer dentro de la iglesia. Los primeros eran los obispos. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo 3, que ahora vieron cómo comencé a leerlo. El otro es los ancianos, en Tito 1 del 7 al 9. Y el tercero son los diáconos, aquí también en el capítulo 3. Aquí se abre la puerta a la visión. Si alguno anhela o alguno desea ministerio, indicando esto un deseo profundo que aquella persona sienta, se le dice que desea una buena obra, presentándole el servicio como lo mejor y no como una carrera de dolores o quebrantos. No vamos a caer en eso. Segunda de Corintios nos dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barros. Así que se presenta esta responsabilidad, este ministerio como un tesoro. Y él se encuentra en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Debemos saber que este oficio va más allá del deseo humano. Es producto de un llamado divino muy diversificado para edificar a la iglesia. Es diversificado porque puede ser en estos tres títulos o en otras áreas que se puedan servir. Lo primordial para el llamado es la pureza de una vida privada. Así que la lista de requisitos que Pablo da comienzan con personales, que es del 2 al 3, respecto a la familia en el 4 al 5, respecto a la iglesia del 5 al 6 y al mundo pagano en el verso 7.
Las cualidades señaladas forman parte del carácter de quienes desean ser considerados líderes de la iglesia. En la persona hay un deseo, pero ese deseo es motivado por el llamado que el Señor hace. Se menciona dentro de estas cualidades que sea apto para enseñar. En Efesios 4:11, cuando dice apto para enseñar, aparece relacionado con el pastorado y es considerada como la función de equipar a los laicos para desarrollar sus ministerios con el fin de que alcancen la madurez. Un laico es aquellos hermanos que todavía no están participando dentro del servicio al Señor. El punto B nos dice la vida en el entorno familiar. El líder, cuando es líder, va a tener aptitudes y destrezas naturales propias para ser dirigente, para que otros lo sigan. A lo que el apóstol va a añadir la conducta con su familia. No es solo que tenga ciertas aptitudes, sino que dentro del evangelio tiene que relacionarse con una conducta de acuerdo a la transformación que el Señor ha producido y ha empezado en la vida de esa persona. La calidad de su vida familiar se relaciona con la administración, con la buena administración y también con la disciplina. Así es como debemos interpretar las palabras gobernar y sujetar que vamos a leer en los versos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El apóstol está condicionando el liderazgo a personas que han demostrado capacidad administrativa y disciplina aceptable en su vida diaria. Sobre este tema, la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2, los versos del 22 al 26, nos da la experiencia del sacerdote Elí. Uno de los casos más sobresalientes sobre lo que significa la debilidad en el manejo de la familia. La gravedad de este caso fue más allá de solo seguir el ejemplo del padre. Consistió en la arrogancia, en la irreverencia y en el atrevimiento de intervenir los hijos de Elí en el culto y contaminar con sus fornicaciones la santidad del templo. El líder, al ser esposo, porque también dentro de esta lista de cualidades está el ser esposo de una sola mujer. Implica también la paternidad y con ello la labor de educar. Educar, pueden leer el verso de Deuteronomio 6:7, el de proveer, el de nutrir, el de gobernar. Todo esto es parte de la labor ministerial. No solamente se hace en la familia, sino que también se practica en el ministerio. De ahí la importancia de poder gobernar y sujetar su propia casa a fin de que cuando esté en la iglesia pueda tener esa intención del Padre hacia el Hijo para llevar a otros al crecimiento y madurez. Al hacerlo, en la labor ministerial, lo está capacitando, está ayudando a capacitar a otros. Punto C, dice la práctica de los valores morales. Los versos 6 y 7 nos dicen: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Otra traducción nos dice así: no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. Para Pablo era importante, y todavía lo es, ver en los candidatos al liderazgo la madurez espiritual, la capacidad intelectual, el estilo de vida de ellos visto desde el punto de la santidad y de la entrega al Señor. También la mente de ellos, que esté llena de los conocimientos adecuados con el Evangelio y con la aplicación de éste en todas las formas de vivir. No tomar en cuenta las instrucciones y enseñanzas de Pablo acerca de cómo elegir a los líderes tiene el riesgo de poner candidatos inexpertos o sin la preparación correcta. Y el orgullo, a esto es lo que está diciendo el verso que yo leí, no pongan a un neófito, porque es posible que el orgullo que provocó la caída a Lucifer y a sus seguidores los pondrán en el mismo camino por no estar preparados con estas cualidades. El buen testimonio al que se refiere el verso 7 es lo que conocemos como el prestigio. ¿Qué cosa es el prestigio? La opinión que la gente que no forma parte de la iglesia tenga del líder. Jesús dio esta misma enseñanza cuando en Mateo 16:13 Él le dice a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Él con esta pregunta está participando de que cómo era y cómo otros estaban viendo al Hijo del Hombre, o sea, que a Él. Decir para una persona que no me importa lo que la gente piense de mí es igual al orgullo, así que va a correr con el mismo riesgo de las consecuencias de una persona sin preparación. El líder debe tener la capacidad de oír tanto los halagos como las críticas y llevarlas a su vida de oración a fin de oír al que tiene la verdad. Cuando yo las llevo a mi tiempo de oración, a quien se las estoy presentando es al Señor. Un líder no las rechaza ni tampoco las pelea. Tampoco las acepta de primer momento. Esto sin antes oír al Señor, porque las puso delante de Él. Así que ni las pelea, ni las rechaza, ni las acepta antes de oír al Señor, a fin de crecer y de mejorar sin ser manipulado por lo que otros quieren que Él haga. Recuerden nuestras preguntas para el crecimiento. Enumerar las cualidades personales que se dan en nuestro texto para los candidatos al liderazgo. También puede hacer comentario sobre la importancia de la preparación y madurez de los líderes que sirven al Señor. Todos los que estamos en una congregación y que hemos participado de ello, tenemos experiencias positivas y negativas acerca de este tema. Punto número 2. Dice requisitos para el diaconado. Dice compromiso con una vida transparente. El ser diácono es un privilegio. Para Pablo, los diáconos funcionan unidos a los pastores. Filipenses 1:1 dice, después de saludar la iglesia, distingue a los ministros y a los diáconos. Los pone dentro del mismo momento, haciendo
referencia a la unidad que hablé antes. De manera que las calificaciones que ambos grupos deben de reunir son similares. Los requisitos que se piden para el diácono también lo son para el ministro, los que son para el ministro también lo son para el diácono. La lista que se da a la iglesia de Éfeso en los versos 8 y 9 propone una gran dosis de carácter y compromiso con la fe del evangelio. Leemos: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El propósito de Pablo es dejar claro que la conducta del candidato y su vida pública y privada sean de la mejor calidad. Esto debido a que se le va a confiar un ministerio público que debe ser de buen testimonio. Detalles que se destacan, entre otros, de su carácter es la templanza, la honradez y la sobriedad. Se les pide que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estoy desglosando lo que leí. Tiene que ver con la práctica de la verdad que nos ha sido revelada. En forma diaria, lo que se tiene que ver es el nuevo hombre en dominio al viejo hombre. Esto es para simplificar el testimonio. Punto B. Recomendaciones para las diaconisas. Verso 11. Nos dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Estas cualidades eran para ser consideradas por aquellas aspirantes a diaconisas, pero también se le daba para las esposas de los diáconos. Y la iglesia debía de observar sus hábitos de conducta para poder estar de acuerdo con su testimonio. La Biblia nos menciona a varias que fueron de ejemplo, como lo fue Febe en Romanos 16:1, Priscila en Romanos 16:3, Evodia y Síntique en Filipenses 4 del 2 al 3. La lucha sobre la igualdad de condiciones fueron consideradas como también la igualdad de oportunidades para la mujer en el ministerio cristiano. Voy a leer lo que dice 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Así que son seres que se complementan en el servicio a Dios. Nuestro punto C dice comportamiento en el hogar. Vamos a leer nuestro verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Era lógico que en una sociedad donde se practicaba el libertinaje, la poligamia y el culto a lo sexual, el énfasis en la pureza conyugal debió ser un tema fuerte en el adoctrinamiento que el apóstol daba a la iglesia. Era y es fundamental para un buen ejemplo de la vida moral. Esto se aplica a ministros y a diáconos. Las dos condiciones, tanto el orden con su pareja como la estabilidad con sus hijos, forman criterio para escoger a líderes que sirvan en la iglesia. Una vida de hogar en desorden tendrá una mala repercusión, como lo sería
de una persona que practica la poligamia y también el adulterio. Los hijos llegarán a una edad donde cada quien va a tomar sus propias decisiones. Pero si tomamos en cuenta la disciplina, el amor y la oración debidamente administrada en los años de formación de aquel niño, será de gran influencia cuando llegue el momento en que ellos van a tomar sus propias decisiones. Advertencia. En de Cantares, en el capítulo 1, en el verso 6, en su segunda parte, dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no la guardé. Esto está haciendo una referencia a cuidar nuestra casa primero, para luego poder dar el servicio correcto. Porque es fácil perder a nuestros propios hijos tratando de salvar a los ajenos. Llegamos a las siguientes preguntas al final del capítulo 2. Analice sobre el carácter y compromiso para los diáconos. Comente sobre la conducta en la vida familiar y su influencia en la iglesia y en el ministerio. Les puse 2, les economicé 1. Punto 3. Motivaciones para los servidores fieles. Méritos reconocidos por el buen servicio. Dice el verso 13, su primera parte. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Pablo concluye esta sección como la comenzó en el verso 1, con palabras para estimular al líder en su servicio. La condición para los que sirven en el diaconado y los que ministran es que ejerzan bien, que lo hagan con excelencia. Cuando aquí dice ganar un grado honroso, no debemos entenderlo como una promoción. Tampoco se trata de ganar méritos con Dios por ser fiel en un puesto o por manifestar una conducta aceptable. El rey Salomón expresó en Proverbios 22:1: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. Así que este verso nos está ayudando a saber que no era una promoción, ni tampoco la otra parte, que era tratar de ganar los méritos. Lo que tenemos que ver es que una vida moral y piadosa, con el fundamento o base de confianza en la fe, que esto es la plenitud en Cristo Jesús, le concede al líder un lugar prestigioso en la opinión pública, que es también de bendición para la iglesia. Cuando una persona se acerca y empieza a transformar su vida porque está aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra y de la iglesia, va a dar cambios que va a producir buena opinión en otras personas. Y esto le es de bendición a la persona, pero también le es de bendición a la opinión de los que están afuera de la iglesia, una buena opinión. La honra que aquí se menciona tiene relación con la opinión que tienen los que observan a los líderes y por consiguiente los consideran no solo idóneos, sino dignos de ocupar tales posiciones por la calidad de su vida y no solo por su capacidad y conocimiento. Esto es beneficioso para el líder porque tiene una credibilidad que le hace ser escuchado y ser seguido por otros. Punto B.
ocupado, dice, en la lectura, exhortación y la enseñanza. Aquí viene la segunda parte de nuestro verso 13. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo le decía a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse en 2 de Timoteo 2:15, era diciendo que Timoteo era un obrero digno de confianza. El énfasis en la conducta privada de los candidatos está acompañada de este incentivo. No solo ganar la estimación de los que lo rodean, sino también ser de confianza. Que ellos confíen en él. Contar con la confianza de los críticos del líder es importante, pero lograr la convicción de sí mismo le permite sin miedo, sin titubeos, testificar de su fe, de su fe en Cristo. Les resumo. Es importante que a través de lo que nosotros somos ganemos la confianza de aquellos críticos que nos están observando, pero también es muy importante que nosotros confiemos en lo que tenemos y en lo que hemos creído. Esto, desde luego, no se puede lograr como un fruto de la inteligencia humana, sino que esto se logra a través de nuestra conexión con la fe, que descubre el valor de la santidad práctica y sirve de vitrina al propósito divino de revelar la redención. O sea, que en esa relación y en ese cambio, la persona misma empieza a sentirse bien con los logros y se siente convencido de que lo que está pasando en su vida es lo mejor. Incentivos para el sacrificio y para la disciplina. Para mantenernos en el camino necesitamos tener estos incentivos. 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No lo hacemos por el premio, pero sí produce un incentivo a la hora que lo conocemos. También 1 de Corintios 9 del 24 al 27, no lo voy a leer todo, pero dice, no corremos a la aventura sin ningún propósito, sin ningún fundamento. Corremos porque hay un premio y queremos obtenerlo. Así que dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que estos son incentivos para el sacrificio y la disciplina dentro de mi testimonio privado y público. El ejemplo más poderoso es Jesús en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él no tomó en cuenta el oprobio de la muerte por crucifixión. Fue a ella con la vista en el gozo del gozo que se produciría en aquellas personas que recibirían la redención. Preguntas. ¿El estudio de hoy le ayudó a usted a considerar cómo se sirve mejor al ministerio? ¿Cómo son los honores que se reciben al servir al Señor? ¿Cómo entendieron la confianza en la fe de aquellos cuya conciencia no los acusa de mal proceder? Conclusión. El servicio en el ministerio
es un privilegio que implica serias responsabilidades y demandas a los que son llamados. La intención de Pablo no fue dificultar la entrada al servicio del ministerio, sino de darle al aspirante la imagen más completa para que estimara a profundidad la misión a la cual desea entrar. Un servidor es un representante de la obra de la redención de Cristo, que debe de sentir el reto y el compromiso que tiene con la iglesia y con su Señor. De ahí la demanda de una conducta excelente, tanto en nuestra vida privada como pública. Los que dedican su vida y talento a servir jamás vamos a pasar desapercibidos delante del Señor. Yo espero haber contribuido con esta clase a que podamos despertar la devoción y la reverencia ante el liderazgo, ante participar en el servicio al Señor. Nuestra próxima semana vamos a ver la alerta contra las falsas doctrinas. Bendiciones a todos.